Era una típica tarde de miércoles cuando llegaba temprano a casa del trabajo. Mi empresa había cerrado ese mismo día debido a una emergencia de mantenimiento de sistemas. Debería haberme alegrado de tener un descanso, pero la verdad es que la tensión en mi matrimonio con Sofía se había vuelto insoportable en los últimos meses. Mientras conducía a casa, mi mente vagaba por todas las señales sutiles que había ignorado, las largas horas de trabajo, las constantes excusas, las llamadas telefónicas secretas. Había sido un tonto durante tanto tiempo, negando la realidad ante mis ojos. Pero algo dentro de mí sabía que las cosas estaban a punto de cambiar. Cuando llegué a casa, noté que el auto de Sofía estaba en el garaje, lo cual era extraño considerando que se suponía que estaba en el trabajo. Me invadió un mal presentimiento cuando abrí la puerta principal y escuché sonidos ahogados provenientes del piso de arriba. Subí las escaleras lentamente, con el corazón latiendo contra mi pecho. A medida que me acercaba al dormitorio, los sonidos se hicieron más audibles, gemidos y susurros apasionados. Me congelé por un momento, negando la realidad que se desarrollaba ante mí. Luego, con mano temblorosa, giré la manija y abrí la puerta. Lo que vi en ese momento me perseguirá para siempre. Allí estaba Sofía, mi esposa, desnuda en nuestro lecho conyugal, enredada en los brazos de otro hombre. Sus cuerpos se entrelazaron en un acto íntimo, moviéndose en un ritmo frenético de pasión desenfrenada. ¿Sofía? Me las arreglé para farfullar, mi voz se quebró ante la impactante escena. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por el horror cuando me vio parado en la puerta. Su amante también notó mi presencia y comenzó a desenredarse de ella, buscando desesperadamente su ropa. Dios mío, cariño, no es lo que piensas. Sofía gimió y subió la sábana para cubrir su cuerpo desnudo. ¿No es eso lo que estoy pensando? Repetí, incrédulo. Entonces, ¿qué diablos es esto, Sofía? Me estás engañando en nuestra propia cama. El hombre, ahora vestido apresuradamente, intentó intervenir. Señor, por favor déjeme explicarle. Pero no quería escuchar explicaciones. La ira burbujeaba dentro de mí, caliente y abrumadora. Sin pensarlo, avancé hacia él, apretando los puños. No vas a explicar nada, cabrón. Grité, lanzándole un fuerte puñetazo a la cara. Se tambaleó hacia atrás, la sangre brotaba de su nariz rota. Sofía gritó, rogándome que me detuviera, pero yo estaba más allá de lo razonable. Agarré al hombre por el cuello de su camisa y lo arrastré fuera de la habitación, escaleras abajo con ciega rabia. «Aléjate de mi esposa, desgraciado», grité, empujándolo con fuerza a través de la puerta principal. Tropezó hasta la acera, mirándome con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Regresé adentro, cerrando la puerta detrás de mí. Sofía estaba parada en lo alto de las escaleras, envuelta en la sábana, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Sofía?», dije, mi voz llena de dolor y traición. «Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿cómo pudiste traicionarme así?». Ella no respondió, solo lloró más fuerte, los sollozos destrozaron su cuerpo. Me acerqué, sintiendo una extraña calma invadirme. «Todo ha terminado entre nosotros», dije con frialdad. «Empaca tus cosas y vete. No quiero mirarte más». Las duras palabras todavía resonaban en mis oídos cuando Sofía bajó corriendo las escaleras, con la sábana envuelta holgadamente alrededor de su cuerpo. Tenía los ojos hinchados por el llanto y apenas podía ver a través de las lágrimas. «Espera, por favor déjame explicarte», suplicó, con la voz temblando de angustia. Me limité a mirarla fríamente, con el corazón roto en 1000 pedazos. «No hay nada que explicar, Sofía. Ya has dicho suficiente con tus acciones», sollozó, sacudiendo la cabeza desesperadamente. «Cometí un terrible error, pero todavía te amo. Por favor, no hagas esto». Mis entrañas se retorcieron ante sus súplicas, pero me mantuve firme. El amor no es suficiente cuando se traiciona la confianza. Ahora vete antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Con un grito ahogado, se dio vuelta y corrió hacia la puerta principal. La vi tomar las llaves de su auto y salir corriendo, tropezando en su prisa.
Una parte de mí quería correr tras ella, rogándole que regresara, pero el orgullo y la ira sofocaron ese impulso. Unos minutos más tarde, escuché el rugido del motor de su auto arrancando. Luego, con un chirrido de neumáticos, se alejó a toda velocidad, dejando detrás una nube de polvo. Me acerqué a la ventana de la sala y vi cómo el auto desaparecía por la esquina. Lo que siguió fueron los momentos más desgarradores de mi vida. Me quedé allí, esperando que ella regresara, esperando que todo fuera solo una pesadilla. Pero los minutos pasaban y no había señales de ella. Entonces, de repente, un estallido ensordecedor cortó el aire. Mi corazón se hundió cuando reconocí el sonido lejano de un accidente automovilístico. Salí corriendo de la casa, siguiendo el rastro de humo que se elevaba en el horizonte. La escena que encontré cuando llegué al lugar del accidente me perseguirá hasta el final de mis días. El coche de Sofía había volcado varias veces, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los escombros estaban esparcidos por todas partes y el vehículo quedó aplastado hasta quedar irreconocible. Corrí hacia los restos retorcidos, gritando desesperadamente su nombre. Sofía. Sofía, ¿estás ahí? Un pequeño y débil gemido salió del interior del coche y mi corazón dio un vuelco. Ella todavía estaba viva. Corrí hacia el lado del pasajero, donde la puerta estaba parcialmente abierta, y miré hacia adentro. Lo que vi casi me hizo vomitar. Sofía quedó atrapada en los hierros retorcidos, con el rostro cubierto de sangre y cortes profundos. Un trozo de metal le atravesaba el muslo y respiraba con dificultad por el dolor. Dios mío, Sofía. Grité, tratando desesperadamente de abrir más la puerta. Quédate conmigo, por favor, quédate conmigo. Sus ojos se abrieron lentamente y me miró con expresión confusa. ¿Lo que pasó?, susurró, tosiendo un poco de sangre. Has tenido un accidente terrible, dije, logrando finalmente abrir la puerta lo suficiente para acercarme. Pero todo va a estar bien, lo prometo. Solo quédate conmigo. Ella sacudió levemente la cabeza, las lágrimas se mezclaron con la sangre en su rostro. Lo siento mucho, lo siento mucho. Eso, Chach, no digas más, le rogué, sosteniendo su mano con fuerza. Los paramédicos están en camino. Vas a estar bien, lo prometo. Pero en el fondo, sabía que sus posibilidades eran escasas. El estado en el que se encontraba era crítico y temía que no sobreviviera esa noche. Mientras esperábamos ayuda, tomé su mano, murmurando palabras de consuelo y orando para que ella fuera perdonada por sus pecados. Los días siguientes fueron una mancha de angustia e incertidumbre. Después de ser rescatada de los escombros del accidente, Sofía fue trasladada de urgencia al hospital, donde fue sometida a varias cirugías de emergencia. Su estado era crítico y los médicos no estaban seguros de si sobreviviría. Pasé horas interminables en la sala de espera, consumida por la culpa y el arrepentimiento. Si no hubiera sido tan duro con ella, tal vez no habría huido de una manera tan imprudente. Su sangre estaría en mis manos si no sobrevivía. Afortunadamente, después de días de lucha, Sofía finalmente salió de su condición crítica. Sin embargo, cuando finalmente recuperó la conciencia, quedó claro que algo no estaba bien. Sus ojos estaban desenfocados y confusos, y no parecía reconocer nada ni a nadie a su alrededor. Sofía, ¿me reconoces? Soy yo, John, tu marido, dije suavemente, sosteniendo su mano. Ella me miró con una expresión en blanco, sacudiendo lentamente la cabeza. Lo siento, no te recuerdo. Mi corazón se hundió y una sensación de pánico comenzó a surgir dentro de mí. ¿Pero qué recuerdas, querida? Ella frunció el ceño, concentrándose. En realidad no, mi mente está vacía. Es como si parte de mi vida hubiera sido borrada. Los médicos pronto confirmaron mis peores sospechas. Sofía padecía amnesia provocada por el grave traumatismo cráneoencefálico que sufrió en el accidente. Sus recuerdos de los últimos años, incluido nuestro matrimonio y su relación extramatrimonial, habían sido borrados. Al principio me sentí aliviado de que ella no recordara la traición y el sufrimiento que había causado. Quizás podríamos empezar de nuevo, reconstruir nuestra relación con esta nueva oportunidad. Pero cuanto más observaba su expresión confusa y perdida, más una idea oscura comenzaba a tomar forma en mi mente.
En lugar de dejar atrás el pasado, podría obligarla a afrontarlo de la forma más cruel posible. Tal vez entonces ella podría sentir de primera mano el dolor y la humillación que yo sentí cuando la sorprendí en la cama con otro hombre. En los días siguientes, mientras Sofía se recuperaba lentamente, comencé a poner mi plan en práctica. Primero, busqué en su teléfono y encontré todos los mensajes explícitos y las fotos que su amante había enviado durante la aventura. Se me revolvió el estómago al ver la evidencia visual de su infidelidad, pero sabía que necesitaba esas imágenes para el siguiente paso. Luego fui a una imprenta e hice copias ampliadas de cada una de esas escandalosas fotografías. El asistente me dio algunas miradas extrañas, pero no me importó. Lo único que importaba era hacer que Sofía pagara por lo que había hecho. Cuando finalmente llegó el día de trasladar a Sofía a una habitación privada, estaba lista. Mientras ella dormía, me colé en su habitación y comencé a pegar las fotos en cada superficie disponible, desde las paredes hasta el techo. Cada centímetro estaba cubierto con la evidencia visual de su traición. Así que me senté y esperé a que ella despertara. Las horas pasaron mientras esperaba que Sofía despertara de su sueño inducido médicamente. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho y mis manos estaban húmedas de sudor frío. Una parte de mí se preguntaba si había ido demasiado lejos, si lo que estaba a punto de hacer estaba realmente justificado. Pero luego recordaba las imágenes de ella con otro hombre y la ira regresaba, sofocando cualquier rastro de duda. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché un pequeño gemido proveniente de la cama. Sofía estaba despertando. Me enderecé, ansiosa por presenciar su reacción al despertar rodeada por la evidencia visual de su infidelidad. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando ante la luz cegadora de la habitación del hospital. Por un breve momento, pareció desorientada, como si todavía estuviera luchando por recuperar la conciencia. Entonces, de repente, su mirada se fijó en las paredes cubiertas de fotografías y dejó escapar un grito ahogado de conmoción y horror. ¿Qué es esto?, jadeó, con los ojos muy abiertos y llenos de confusión. No respondí de inmediato, solo observé mientras ella miraba a su alrededor, notando que cada superficie estaba cubierta con las mismas imágenes inquietantes. Fotos de ella desnuda, abrazada a otro hombre, intercambiando caricias íntimas y poses provocativas. «Esa eres tú, Sofía», dije finalmente, mi voz fría y dura como el hielo. «Estas son pruebas visuales de tu traición». Ella me miró fijamente, con el rostro pálido como un fantasma. «Yo, no entiendo. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando?» Respiré profundamente, preparándome para la explicación que había ensayado mentalmente innumerables veces. Antes del accidente, estabas teniendo una relación extramatrimonial. Estas fotos te las envió tu amante. Ella sacudió la cabeza frenéticamente y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No, eso no puede ser cierto. Nunca engañaría a mi marido. Debes estar equivocado. Pero hiciste trampa, respondí fríamente. Y estas imágenes son prueba de ello. Mira a tu alrededor, Sofía. Toda esta habitación grita la verdad que trataste de ocultarme. Un sollozo sacudió su cuerpo mientras miraba las fotos de nuevo, cada una de las cuales era una puñalada visual en su mente fracturada. Pude ver la confusión y la angustia creciendo en su rostro mientras luchaba por comprender las inquietantes implicaciones de estas imágenes. «¿Por qué me haces eso?», gritó, mirándome con ojos suplicantes. «¿Cuál es tu propósito al atormentarme así?». Me levanté de la silla, acercándome lentamente a su cama. «Mi objetivo es hacerte sentir una fracción del dolor y la humillación que sentí cuando descubrí tu traición. Puede que hayas perdido tus recuerdos, Sofía, pero nunca olvidaré lo que hiciste». Su rostro se contrajo en una expresión de agonía y escondió su rostro entre sus manos, sollozando incontrolablemente. La miré por un momento, sintiendo una oscura satisfacción al verla sufrir así. «Bienvenida de nuevo a la realidad, cariño», dije con amargura. «Esa es la pura verdad sobre quién eres realmente». Levantó la vista de nuevo, con los ojos enrojecidos e hinchados por el llanto. «No recuerdo nada de esto. Por favor, tienes que creerme». Sacudí la cabeza lentamente. «No puedo creerte, Sofía. No después de todo lo que has hecho».
Estas fotos son la prueba definitiva de tu infidelidad. Ella abrió la boca para protestar, pero la interrumpí con un gesto brusco. Suficiente. No quiero escuchar más excusas o negaciones. Tendrás mucho tiempo para reflexionar sobre tus acciones mientras estás atrapado en esta habitación, rodeado por las consecuencias de tus elecciones. Con esas palabras, me di vuelta y salí de la habitación, dejándola sola para enfrentar el tormento mental que había creado. Sus gritos resonaron por los pasillos mientras me alejaba, pero no sentí compasión. Lo único que sentí fue una sensación de venganza finalmente lograda y la amarga satisfacción de saber que ella estaba sufriendo tanto como yo había sufrido. Los días transcurrieron mientras Sofía permanecía en el hospital, recuperándose lentamente de sus heridas físicas. La visitaba con regularidad, observándola desde lejos mientras pasaba horas mirando las paredes cubiertas de evidencia visual de su traición. Al principio, trató de negar con vehemencia las acusaciones, rogándome que retirara las inquietantes fotografías. Pero me mantuve firme, decidido a hacerle enfrentar la cruda realidad de sus acciones pasadas. Por favor, John, te lo ruego. Saca estas fotos de aquí, gimió en una ocasión, con el rostro surcado de lágrimas. Ya no soporto mirarlos. Negué con la cabeza, impasible. No puedo hacer eso, Sofía. Estas imágenes son prueba de tu infidelidad y debes enfrentarlas de frente. Pero no recuerdo nada de eso. Protestó, con la voz quebrada por la angustia. ¿Cómo puedo ser responsable de algo que ni siquiera sé si realmente sucedió? Desafortunadamente, la amnesia no borra tus errores, respondí fríamente. Estas fotos son la realidad, querida, y tendrás que aprender a vivir con ellas. Sollozó, escondiendo su rostro entre sus manos mientras sus hombros temblaban. La miré por un momento, luego me di vuelta y salí de la habitación, dejándola sola con sus agonías. A medida que pasaban los días, Sofía parecía hundirse cada vez más en la desesperación y la confusión. A veces se sentaba en silencio en la cama, mirando las fotografías con una mirada vacía y distante. Otras veces, entraba en ataques de llanto histérico, gritando y rogando que terminara el tormento. ¿Por qué me haces eso?, me preguntó en una ocasión, con los ojos hinchados y rojos. ¿Qué esperas ganar con todo esto? Me senté a su lado, con cara seria. Espero que comprendas la profundidad de tu traición y sientas el dolor que me causaste. Estas fotos son un recordatorio constante de tus errores y tendrás que vivir con ellas por el resto de tu vida. Ella sacudió la cabeza frenéticamente. Pero no recuerdo nada de eso. ¿Cómo puedo ser responsable de algo que no recuerdo? Desafortunadamente, la amnesia no es un perdón por tus acciones pasadas, respondí con firmeza. Estas fotos son prueba de que me engañaste, Sofía. Y ahora tendrás que lidiar con las consecuencias, incluso si no recuerdas los detalles. Una expresión de impotencia cruzó por su rostro y se acurrucó sobre sí misma, abrazando sus rodillas contra su pecho. La miré por un momento, luego me levanté y salí de la habitación, dejándola sola una vez más. En los días siguientes, Sofía pareció entrar en un estado de profunda apatía. Apenas comía ni bebía y pasaba horas mirando las paredes cubiertas de fotografías inquietantes. Su rostro estaba pálido y cadavérico, y parecía haber envejecido años en cuestión de días. Cuando finalmente llegó el día de su alta del hospital, la encontré sentada en el borde de la cama, mirando las fotos con una mirada vacía y distante. Estoy lista para irme a casa, dijo sin emociones, su voz sonaba hueca y derrotada. Asentí, tomando su bolso con su poca ropa. Vámonos entonces. Pero recuerda, Sofía, esta es tu nueva realidad ahora. Nunca más podrás escapar de las consecuencias de tus elecciones. Ella no respondió, simplemente me siguió en silencio mientras la sacaba del hospital. Su mirada permaneció vacía y distante, como si una parte vital de ella hubiera sido borrada para siempre. En el fondo sabía que mi venganza había ido demasiado lejos. Había roto a Sofía sin posibilidad de reparación y la culpa comenzaba a pesar pesadamente sobre mis hombros. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La semilla de la amargura había sido plantada y ahora tendríamos que vivir con las amargas consecuencias por el resto de nuestras vidas. Los meses que siguieron al alta hospitalaria de Sofía fueron un tormento constante.
aunque físicamente recuperada, permaneció atrapada en un estado de profundo trauma psicológico, incapaz de escapar de los recordatorios visuales de la traición que yo le había impuesto. Nuestras interacciones se volvieron tensas e incómodas, con un pesado silencio flotando entre nosotros como una nube tóxica. Sofía pasó la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, evitando el contacto visual conmigo siempre que fuera posible. En una ocasión la encontré sentada en el suelo de su habitación, mirando fijamente las fotos que yo había pegado en las paredes meses atrás. Las imágenes estaban descoloridas y arrugadas, pero aún eran lo suficientemente visibles como para atormentarla. «¿Sofía?», dije suavemente, tocando la puerta entreabierta. «¿Estás bien?». Ella me miró y me sorprendió la profundidad del dolor y la desesperación reflejada en su rostro. Tenía las mejillas hundidas y profundos círculos oscuros bajo sus ojos apagados. «¿Cómo crees que estoy, Ion?», respondió ella, su voz ronca y sin emociones. «Rodeada de estas fotos todos los días, constantemente recuerdo una traición que ni siquiera puedo recordar». Tragué fuerte, la culpa me consumía. «Sé que esto ha sido difícil para ti, Sofía, pero...». «¿Difícil?». Ella me interrumpió con una risa amarga. «Esa palabra no hace justicia al tormento por el que me hiciste pasar. Destruiste mi mente, Ion. No soy la misma persona que era antes». Sus palabras me hirieron profundamente y no pude encontrar una respuesta. Ella tenía razón, mi sed de venganza había ido demasiado lejos y ahora ambos estábamos pagando el precio. «Ya no sé quién soy ni qué hice para merecer esto», continuó, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. «Estas fotos son como una cadena perpetua, condenándome por los crímenes de una persona que ni siquiera recuerdo haber sido». Me acerqué lentamente a ella y me arrodillé a su lado, dudando en tocarla. «Sofía, lamento mucho todo esto». Dejé que la ira y el resentimiento me cegaran y terminé cruzando una línea que nunca debería haber cruzado. Ella sacudió la cabeza lentamente. «Lo siento, no cambia nada ahora, Ion. El daño ya está hecho y no sé si alguna vez podré superarlo». Un pesado silencio cayó entre nosotros, y me senté allí, mirándola mirar fijamente las fotos. Era como si una parte vital de ella hubiera sido borrada para siempre, dejando solo un caparazón vacío. «¿Qué será de nosotros ahora?», preguntó finalmente, su voz apenas era más que un susurro. Respiré profundamente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. «No lo sé, Sofía. Todo lo que sé es que nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas después de esto». Ella asintió lentamente, luego se levantó y caminó hacia la cama, acostándose de espaldas a mí. Me quedé allí unos momentos más, observando su forma acurrucada, luego me di la vuelta y salí de la habitación, sintiendo el peso aplastante de la culpa sobre mis hombros. En los meses siguientes, Sofía continuó encogiéndose cada vez más en sí misma, convirtiéndose en una sombra silenciosa de la mujer vibrante que solía conocer. Nuestras conversaciones se volvieron escasas y la tensión entre nosotros era casi asfixiante. En mis momentos de introspección, me preguntaba si habría alguna forma de regresar para nosotros, alguna manera de deshacer el daño que había causado. Pero cada vez que la miraba y veía el vacío en sus ojos, sabía que era demasiado tarde. Mi venganza había ido demasiado lejos y ahora ambos estábamos atrapados en un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. Con el paso de los años, Sofía y yo nos convertimos en extraños que vivían en la misma casa, dos almas perdidas atrapadas en una relación que había sido envenenada por la amargura y el resentimiento. Y mientras veía a la mujer que una vez amé desvanecerse ante mis ojos, no pude evitar preguntarme si había algún precio demasiado alto para pagar por la venganza.